Te das cuenta que no le puedes exigir a los demás algo que tú no estás dispuesto a hacer. O sea, Claro. así de fácil, ¿no? Hay tres cosas para ser líder y es el ejemplo y el ejemplo. O sea, Claro. ya bajé, la vi llena de tubos por todos lados, pero bueno, por lo menos viva, ¿no? Y la familia es el núcleo de la sociedad y si no hay familias, el mundo está como está por eso. Todo el mundo te lo va a recordar hasta que me muera porque te lo siguen recordando. O sea, eso, pero cuando tú ya lo superaste... Las personas hiperactivas se mueven más de lo normal, distinto a lo esperado, e impactan a su entorno de manera extraordinaria. Estoy convencido de que el conocimiento y las experiencias no sirven de nada si no se comparten. Es por eso que surgió este sueño, porque quiero aportar mi grano de arena para hacer un mundo mejor. Por eso me di a la tarea de encontrar personas así, en su vida personal y profesional, para que nos compartan sus historias y sepamos cómo resuelven problemas y su manera particular de ver el mundo, para que te lleves algo positivo a tu vida y lo puedas aplicar ya, o al menos pasemos un buen rato conociéndolos. Mi invitado de hoy es Alberto García Aspe. Beto es exfutbolista profesional. Jugó para los clubes Pumas, Necaxa, América y Puebla, así como para el River Plate de Argentina. Fue capitán de la selección mexicana, participó en 3 Copas Mundiales, anotó 21 goles y jugó 86 partidos representando a nuestro país. García Aspe además es empresario y conferencista. Hoy hablamos de cómo reponerse a los fracasos, perseguir tus sueños y los sacrificios que esto implica, la importancia de la familia, inspirar a otros, cómo ser un gran líder y muchas hiperactividades más. Sin más preámbulo, vamos a esta entrevista que disfruté mucho. Espero que tú también. Esto es Hiperactivo Podcast. Hola Beto, muchas gracias por venir. ¿De qué, Edgar? Aquí encantados. Oye, para mí eres una persona sumamente hiperactiva. ¿Te lo han dicho alguna vez? Pues no mucho, pero bueno, sí me gusta estar movido. Y te lo digo porque veo que pues, no paras de mover desde que tengo conciencia de ti y de tu nombre, ¿no? Y has estado pues en un chorro de cosas y un chorro de logros, que por eso te invité a venir, porque la verdad es que admiro tu trayectoria y la forma en lo que lo has hecho y yo quiero conocer más de eso. No, pues muchísimas gracias por tus palabras y bueno, soy una gente normal, común y corriente y que bueno, se puso sus metas y que gracias a Dios las hemos ido consiguiendo, ¿no? Durante un largo tiempo de mi vida, ¿no? Y bueno, viniendo a esto de un largo tiempo, quisiera que me platicaras de esa vez que tu papá se llevó a tus hermanos con sus actas de nacimiento a inscribir al fútbol. Mira, ya. Quisiera saber un poco más de qué pasó esa vez y qué edad tenías. No, bueno, ahí tenía 5 años. Yo tenía 5 años, mis hermanos son mayores y bueno, así fue. Les habló para que fuera a inscribirlos ahí al Centro Asturiano de México. Es un club donde hay una muy buena liga de fútbol y yo tenía 5 años. Entonces yo llegué con mi papá y le dije yo, ¿qué onda? O sea, y me dijo, no, pues tú no puedes porque es hasta los 7 años la primera categoría. Imagínate esperar 2 años, dije, ni más, o sea, no. Entonces fui por mi acta de nacimiento, por mis fotos escondidas y bueno, después de que llegamos al club y fueron a inscribir a mis hermanos, yo llegué por el otro lado y con los papás que estaban en las inscripciones, pues llegué, imagínate, un chavito de 5 años, o sea, con mis papeles, dije, vengo a inscribirme. O sea, se botaron de risa y la verdad ni me acuerdo bien qué hice, pero no claudiqué y acabé inscribiéndome y pudiendo jugar desde los 5 años. ¿El mismo día que inscribieron a tus hermanos? Sí. No, me acabaron inscribiendo y fue el único porque después ya de este problema el primer año, a ver, yo fui el portero, yo empecé de portero el primer año y después tuve un problema en el oído y mi papá ahí sí se metió y dijo, ¿sabes qué? Sáquenlo de la portería porque pues, no tiene ni va a tener el tamaño para ser portero y sáquenlo a la cancha. Y entonces al siguiente año ya salí a la cancha y bueno, ya empezamos a quedar campeones. Y ya al 4.º año que yo estaba en esa categoría, se supone que eran 2 nada más, pero yo había empezado 2 años, ya todo el mundo decía que yo ya no podía jugar ahí, todos los papás de los otros equipos, nada, es cachirules, no sé qué. Y nada más demostré y bueno, y fui campeón los 3 años siguientes, pero ya jugando en la cancha con el equipo, ¿no? En el Asturiano. En el Asturiano, sí. Ok, oye, ¿y tus hermanos siguieron en el fútbol? Todos, o sea, todos les gustaba el fútbol.
pero nada más llegaron hasta lo que quisieron, ¿no? O sea, a ver, llegar a ser futbolista profesional es demasiados sacrificios y demasiadas cosas que tienes que trabajar para poder llegar. Es ya un nivel diferente y bueno, ellos, la mayoría jugaban bien al fútbol, todos, o sea, tengo 4 y los 4 jugaban bien, pero bueno, ninguno tomó la decisión de sacrificar cosas para llegar a ser futbolista profesional, ¿no? Beto, ¿tú empezaste a sacrificar cosas desde chiquito, desde niño? Desde ¿Por niño, el fútbol, sí, o totalmente. era un juego? No. A ver, yo desde los 5 años le dije, o no sé si hasta más chico, a mi madre que iba a ser futbolista profesional. Me acuerdo que en ese entonces le dije, voy a ser bombero y futbolista profesional. Entonces el bombero después lo dejé de lado, obviamente, Ajá. pero se lo dije, era mi sueño. Desde niño yo quería ser futbolista. Miguel Marín era mi idolazo, el Gato Marín, que en paz descanse. Y bueno, yo desde ahí dormía con la pelota, ya con el balón, sí iba a la escuela, pero todas las tardes me salía a jugar después, o sea, era mi vida y era mi sueño total el poder llegar a ser futbolista profesional, ¿no? ¿En tu casa había un ambiente de fútbol? ¿Veían los partidos? Sí, obvio. A todo el mundo le encantaba el fútbol. Mi papá jugaba en veteranos, en el Asturiano también y todo. Entonces, y la verdad tuve una gran ventaja que a lo mejor muchos no tuvieron. Nuestra época era totalmente diferente a la actual. En nuestra época tú querías ser futbolista y tu papá llegaba y te decía, no seas baboso, deja eso y vete a estudiar. ¿Sí me explicó? Uh-huh. O sea, y así conozco cantidad de amigos o de conocidos que querían ser futbolistas y que el papá no los dejó, que les dijo, vete a estudiar, o sea, a veces hasta te decían esos de nacos, o sea... Te vas a morir de hambre. Exactamente, y nada, yo tuve la fortuna de tener todo el apoyo de mis padres y bueno, a ver, había días... En un día creo que gané 3 finales, o sea, jugaba en el Asturiano, después me iba al colegio México a jugar al Interclubs y después, y mi papá me llevaba. O sea, él sí te aventó. No, bueno, me aventó, pero con varias condiciones, ¿no? Condiciones muy importantes, que fueron 2 principalmente, que fue la primera. Bueno, la primera fue cuando ya me habían llamado, bueno, cuando ya me habían invitado a las fuerzas básicas de Pumas, que yo tenía 13 años, me dijo 2 condiciones, ¿no? La primera, si va en serio, porque esto no es de guasa, no es de, esto ya es un equipo profesional, ya vas a unas fuerzas básicas, así que mejor piénsalo bien y decide. A ver, porque todo el mundo dice, sí, 13 años, pues 13 años también te quieres ir con tus cuates, o sea, claro, y con tus amigos. Estabas en secundaria, ¿no? Sí, y te quieres ir a Cuernavaca, que se iban todos los amigos, pues yo no podía. Quería salir el fin de semana, pues no podía porque tenía partido o porque tenía que entrenar o por 1000 cosas. Entonces, ese fue un punto vital que me dijo, o sea, piénsalo muy bien porque ya no hay vuelta para atrás. O sea, no hay de que al rato ya digas, ay, ahora ya no quiero. Entonces, fue un punto importante. Y el segundo, que todavía fue más radical y más importante, fue tú dejas los estudios y te olvidas del apoyo familiar. Entonces, fue un compromiso mutuo en el que yo me comprometía a seguir estudiando y acabar mi carrera, ¿no? Que hubo un lapso ya, me acuerdo, cuando iba en 7º semestre en la universidad, que estaba muy agobiado porque ya eran partidos, viajaba, era toda la mañana entrenar partidos, de repente viajábamos y toda la tarde en la universidad, ¿no? Entonces, para la universidad, ¿seguías en las básicas de Pumas? No, ¿o en para la universidad ya había debutado y todo, ya había jugado un mundial juvenil, ya muchas cosas. ¿Cómo fue tu pase? Primero, ¿cómo te eligen de 13 años para llegar a las básicas? ¿Qué tuviste que hacer? Y después de ahí, ¿cómo llegas? Pero es que no es que te eligen, o sea, hay visores en todos lados. Entonces, a ver, yo jugaba en el Colegio México, en Interclubs, y bueno, y de ahí entramos a la liga donde ya jugábamos contra equipos, la sub-13 o la de Pumas, de algunos equipos profesionales, ¿no? Es como que se empezó y de ahí después se hizo una selección del colegio y fuimos a un torneo muy importante a Denver, Colorado, donde iban equipos de todas partes del mundo y bueno, y ahí cuando
ganamos ese torneo, llevamos un muy buen equipo y jugamos contra equipos importantes de todo el mundo, iban de Sudamérica, de Europa, de Asia. Es un torneo, ya no sé si sigue existiendo o ya lo cambiaron a Dallas o no sé dónde, pero y de ahí acabando ese torneo, pues llega Memo Vázquez, padre, y me invita a que ya me incorpore a los Pumas. O sea, ¿qué edad tenías ahí? 13, más o menos, 13, 14 años, más o menos en ese torneo. Okay. Y siempre jugué en una categoría arriba de mi edad, ¿no? O sea, porque yo entré a Pumas ya a la sub-15 y yo teniendo 14 años, ¿no? Pues es que empezaste antes de lo esperado, antes, ¿no? De lo que debía ser. Ok. Oye, y cuando ya te tocó universidad, ¿qué estudiaste en la uni? Administración de empresas. Ok. ¿Acabaste? Sí. Acabé, aunque te digo que al séptimo semestre, cuando me vio tan agobiado, llegó mi papá y me dijo, ¿sabes qué? Me prometiste esto, pero si ya no, ya cuando vio que ya me estaba yendo bien el fútbol, me dijo, si quieres, déjalo. Le dije, no, yo dije que la acabo y acabo. Y acabé la carrera, gracias a Dios, en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México. Y para ese punto, ¿cómo era? Porque eras el compañero futbolista, ¿no? Ya tenías cierto nombre, mientras los otros a lo mejor iban de fiesta y no tenían ni chamba. Tú ya tenías una chamba muy distinta a los demás, ¿no? Y que a lo mejor ellos quisieran. Pues sí. Y a su vez ellos iban a fiestas o hacían otras cosas que no sé si tú querías también, pero te tenías que limitar. No, mira, ya en ese entonces, cuando yo entro a la universidad, ya era profesional. Y te digo, y yo llego a la universidad al primer semestre viniendo del Mundial Juvenil que jugamos en Rusia, que quedamos en 5º lugar, que yo fui campeón goleador de ese Mundial. O sea, entonces venía así en plena subida. Y ese primer año que juego con Pumas, llegamos hasta la final en 84-85 contra América, y en 3 partidos, desgraciadamente en el último partido perdimos, pero yo gané ese año pues, todos los trofeos que puede ganar un novato del año. O sea, ¿y qué se siente? No, bueno. O sea, que a esa edad, ¿no? Porque sí, a los 17 años, ¿no? 17, 18 años que no podías ni votar y ya habías ganado todo lo ganable, ¿no? Pero bueno, son premios nada más, y de ahí tenías que seguir creciendo. Estaba muy chavo, pero bueno, eso fue ayudando. La escuela, tenía a muchos amigos que venía desde secundaria, de que habíamos jugado en el Colegio México. Ya en la universidad nos volvimos a juntar, porque yo me tuve que ir a estudiar en la tarde, ya la prepa. Yo estudiaba en el CUM, el primer año de preparatoria, y me tuve que salir para irme a estudiar en la tarde porque ya tenía que entrenar todas las mañanas, ¿no? Entonces fueron cambios, pero en la universidad me volví a reencontrar con varios amigos y eso me ayudó muchísimo también, porque al final de cuentas estás chavo. A ver, la etapa de la universidad es padrísima y convives con amigos. Sí era pesado, bastante pesado, porque entrenaba toda la mañana y estudiaba toda la tarde, entonces no era fácil. Pero bueno, me las fui ahí ingeniando para poderlo hacer, ¿no? Oye, y antes de entrar a Pumas, ¿cuál era tu equipo? ¿A quién le ibas? Yo le iba a Cruz Azul. Pero por Miguel Marín. A ver, los niños le van a los equipos ganadores, así de fácil. A mí me tocó la etapa de Cruz Azul, que fueron tricampeones y tenían un equipazo, y Miguel Marín era el arquero. O sea, me acuerdo que yo obligaba a mis papás a que me llevaran al restaurante del Gato Marín, nada más a ver si lo podía ver. ¿Y si lo veías? No, nunca lo llegué a ver ahí. Ya después, ya cuando ya fui futbolista y todo, ya lo pude conocer. Pero tenía un cuadro, me acuerdo, enorme ahí en su restaurante de él, y me quedaba ahí nada más viendo el cuadro. Yo estaba chico, entonces era mi idolazo. Sí, aquí Marín camina, ¿no? Aquí exactamente. Entonces así fue como empecé. Obviamente ya después te cambia todo, ¿no? Y después de Pumas, ¿cuánto tiempo estuviste ya profesional en Pumas? A ver, en Pumas jugué 2 años en Fuerzas Básicas y debuté a los 17 años. O sea, jugué sub-15, sub-16, después sub-17 ya estaba, sub-16 ya estaba en la reserva profesional, y debuté en 84 a los 17, y de ahí estuve en Pumas como 7 años, más o menos, hasta 90-91, que conseguimos el título ganándole al América en la tercera final en esa década, ¿no? Ok. Ahí es donde pasas a Necaxa. Exactamente.
Sí, a ver, en Pumas había procesos, o sea, era la mejor cantera del fútbol mexicano, pero lejos, o sea, Pumas en ese entonces sí era una cantera que sacaba jugadores y jugadores, entonces el proceso era, tú te vas consolidando, debutas joven, te vas consolidando, pagaba muy mal el equipo de Pumas en ese entonces, ahora después cuando llegué directivo dije, ¿qué es esto? O sea, nada que ver, pero bueno, en esa etapa tenías que consolidarte y cuando ya eras figura, ya te vendían y así era como vivía Pumas, ¿no? Produciendo jugadores y vendiendo cuando ya eres pero cuando ya tenían a alguien abajo que te iba a sustituir, ¿no? En ese punto, ¿qué tanto te movía el sueldo que te pudieran dar? No, bueno, estaba joven y no había problema, pues eso te exigía más bien. A ver, ese es el problema de ahora. Ahora hay jugadores que no han hecho nada y ya ganan mucho dinero. O sea, en nuestra época, por lo menos, lo que yo aprendí es tienes que matarte todos los días para llegar a ser figura, para buscar que te vendan y que ya puedas empezar a ganar bien. Entonces, y no hables de los sueldos que se manejan hoy día, ¿no? Eran totalmente diferentes, aunque en nuestra generación luchamos para que se mejorara eso, ¿no? Y lo conseguimos y no me quejo, o sea, en lo más mínimo, creo que todas las etapas y todo son diferentes y cada quien en su época, ¿no? Ok. ¿Cómo fue tu paso a Necaxa? Pues fue así, después del campeonato que le ganamos al América en 90-91, pues me venden en el primer draft. Fue el primer draft que hubo del fútbol mexicano. Antes no se hacía así. No, antes era directo, un club con otro club, se ponían de acuerdo y se vendía. Aquí ya fue el primer draft donde ni te avisaban y te vendían y te decían ya estás en tal equipo. Y te amuelas, si no quieres... Pues te tenías que arreglar y si no, sí, era un problema. Eran otras épocas, era muy diferente a lo que se vive actualmente, donde también el jugador, si no se arregla con su club, se puede ir a donde quieras. Tú te pasaba eso en nuestra época y te congelaban y te... Ahí muere la carrera. Porque ellos eran dueños de tu carta. Entonces, era muy diferente, pero bueno, pero también padre y todo ahí me venden. Yo había tenido algunas negociaciones con Cruz Azul y bueno, y acabo en Necaxa porque me querían hacer del Necaxa un equipo diferente, porque el Necaxa en ese entonces lo conocían como los desechos del América, el equipo segundón de Televisa, o sea, mil cosas, ¿no? Que ya tenían un muy buen plantel, pero los directivos querían hacer un equipo importante y bueno, contrataron, aparte de la base que ya había, llegó Roberto Saporiti, que era el técnico, y llegamos varios jugadores para apuntalar al equipo, ¿no? ¿Y cómo fue en Necaxa? Tengo entendido que es como pues tu equipo de corazón, ¿no? No, a ver, todos los equipos son de corazón porque son etapas diferentes de tu carrera, ¿no? Y entonces en todas viví cosas diferentes y muy importantes. Pero sí, Necaxa fue la década de los 90, ¿no? El mejor equipo lejos, ganamos todo. Me hubiera encantado poder jugar la Libertadores con ese equipo de Necaxa, pero fue una etapa maravillosa. A ver, llegué y empezamos a levantar ese equipo entre todos. Se hizo un gran conjunto, una familia casi. Y bueno, después pudimos consolidar y ganar. A ver, es como si en un año ganas hoy día la Liga, la Copa, esta que se juega en Estados Unidos, o sea, ganamos todo. O sea, ¿qué año fue ese? Eso fue 94-95, donde ganamos todo. Después al siguiente año, aparte eran torneos largos, no eran cortos, era un torneo largo. Ahorita nosotros ganamos los dos últimos torneos largos, los ganamos nosotros, Necaxa, ¿no? Primero contra Cruz Azul y después contra Celaya el siguiente año y bueno, y ya después empezaron los torneos cortos. ¿En qué momento te vuelves capitán? Capitán... Pues después ahí en la etapa de Necaxa más o menos ahí fue cuando empecé a ser capitán, en selección también por ahí de 96, 97 y ahí ya me quedé de capitán en casi todos los equipos. ¿Tu primera vez de capitán fue en Necaxa? Sí. ¿Sí? ¿Y siempre fuiste el 8? Siempre fui el 8, sí. ¿Desde que arrancaste en Pumas? Pues desde que arranqué y eso fue por casualidad, o sea, se fue López Arza, que era un jugador ahí emblemático de Pumas, salió y entonces quedó ese número y es el que me dieron. Y de ahí ya nunca más cambié de número, siempre pedí ese número a donde fuera, ¿no?
Y casualmente estaba desocupado cada vez que... No, ahí lo exigías. Al se lo principio quitan a alguien, me lo ¿verdad? dieron y cuando tú ya llegabas decías sí, pero me dejan el número y todo. Ok. Sí, ya fue. Ya son sus condiciones. Exacto. ¿Cuándo entraste a la selección? No, a la selección, a ver, desde 87, creo, 87, 88 me llamó Alberto Guerra para algunos partidos y ya después, pero ya para consolidar fue previo al Mundial de 94, ahí con Miguel Mejía Barón, en 92 más o menos, donde jugamos esa eliminatoria y nada más calificaba un equipo porque el Mundial iba a ser en Estados Unidos, entonces fue una eliminatoria durísima. Y de ahí empecé y nunca más solté a la selección, ¿no? Seguías en Necaxa y estabas en la selección. Exactamente. Y eras el capitán de los dos. En ese mundial no fui capitán de la selección. En ese mundial el capitán lo respetó Miguel Mejía Barón a Nacho Ambriz, que era el que lo traía, y él se quedó de capitán ese mundial. Ok. ¿Y qué implica de responsabilidad hacia los demás antes de ser capitán, el ser parte de un equipo y respetar como las instrucciones del capitán o del técnico, ¿no? A ver, es un grupo y tiene que existir trabajo en equipo. Si quieres conseguir resultados importantes, tiene que haber muchas cosas. El liderazgo, que después lo fui aprendiendo mucho, porque pues, uno puede nacer con ciertas cualidades que puedan ser para ser líder, pero te las tienes que ir aprendiendo. O sea, también vas aprendiendo cómo tienes que manejar al entorno, a la gente, cómo los puedes motivar, porque tú puedes ser jefe y puedes dar órdenes y las van a hacer, pero es muy diferente a ser líder. O sea, un líder es el que inspira, el que compromete a los demás, el que le saca el 100% a todos su potencial, el que ayuda, motiva, como te digo, ilusiona, transmite, o sea, porque tienes que ser congruente, ¿no? Y eso lo vas aprendiendo. La congruencia es importantísima y por eso siempre he dicho que un líder, hay tres cosas para ser líder, y es el ejemplo y el ejemplo. O sea, claro. Por más palabras por que más digas. palabras, es una acción vale más que 1000 palabras. O sea, supuesto. totalmente. Entonces, yo me acuerdo en Necaxa que a mí no me gustaba para nada ir todos los lunes íbamos a Chapultepec a correr 10, 12 kilómetros, que eran otras épocas y así se manejaba y a mí no me gustaba nada, o sea, ir como caballos a correr, decía, no, vamos a entrenar con la pelota, o sea, entonces al kilómetro 4 o 5 siempre empezaba a rezongar y el preparador físico a gritarle, ya, bájale, ya, vámonos, ya, todo, y con eso me llevaba entre las patas a 5, 6, 7 compañeros que se venían conmigo haciendo lo mismo. Entonces ahí fue donde empecé a darme cuenta. ¿Estabas de rebelde? No rebelde, pero el que te das cuenta que no le puedes exigir a los demás algo que tú no estás dispuesto a hacer. O sea, así de fácil, ¿no? Oye, ¿y a ti quién te inspiró? ¿Qué líder te inspiró a ti? No, bueno, mucha gente, pero el principal inspirador fue mi padre, ¿no? El que me dio un ejemplo sensacional, congruente en todo y él, o sea, porque muchas veces te preguntan a quién, sí, admirabas a alguien, pero en realidad los conceptos, la congruencia, la honradez, o sea, muchas cosas, eso fue mi padre, ¿no? ¿Cuál es la lección más grande de tu padre? No, la lealtad, la honradez, el ser congruente, creo que son valores importantísimos, la familia, muchos conceptos que te transmitía sin tenértelos que decir en nuestras épocas cuando éramos niños. No es como ahora, que ha cambiado totalmente, ¿no? Y que a lo mejor hay una mayor comunicación. De repente mi padre llegaba tardísimo y ya ni lo veía, o sea, muchas cosas que sucedían, pero que te lo transmitía, ¿no? Por eso te decía que el ejemplo es mucho más a otra cosa, ¿no? Cualquier cosa que puedas decir. Sí, o sea, porque tú puedes decir, no hagas esto, y el hijo te ve haciéndolo a ti, entonces, ¿qué congruencia hay? O sea, ¿qué educación no sabe? Oye, y haciendo un paréntesis, me estabas diciendo que los papás de ahora, los papás de antes, te decían que te ibas a morir de hambre de futbolista o que hicieras algo de veras, ¿no? Cosas así. ¿Los de ahora cómo son? No, al contrario, ahora los papás se avientan de cabeza porque sus hijos sean futbolistas.
Eso es una realidad, o sea, y no es de ahorita, ya es de tiempo atrás. De que cambió totalmente, o sea, ahora todos los papás quieren y a veces hasta obligan a sus hijos a ir a buscar que sean futbolistas, aunque de repente al chavo no le guste. Claro. O sea, esto tiene que ser, el padre tiene que apoyar a su hijo en lo que quiera hacer y en lo que más le guste. Eso es lo que tienes que hacer. No puedes obligar a tu hijo o a tu hija a hacer algo que no le guste y que no quiera hacer. O sea, claro. tú tienes que darle el apoyo, el acompañamiento en todos aspectos de tus hijos, pero en lo que de veras se quieran desarrollar, ¿no? Mostrarles el menú, ¿no? No, el menú ellos te lo van a mostrar y te van a decir, yo quiero esto, pero pues, ¿por qué? Si te puede ir mejor acá, no, yo quiero hacer esto. Bueno, pues entonces dime cómo lo hacemos y cómo te apoyo y ya, pero eso es lo que tiene que hacer un padre. Obviamente no permitir ciertas cosas que no se deben de hacer, ¿no? En contra de ciertos valores, en contra de muchas cosas, ¿no? Entonces ahí sí tienes que poner mano dura, pero la realidad es que, a ver, yo así lo aprendí porque así me tocó vivirlo, ¿no? O sea, un apoyo importante para poder conseguir mis sueños. Ok, ahora regresamos a esa selección del 94, que era una selección pues llena de figuras, ¿no? Que muchos traemos todavía en la cabeza. Y te he de confesar, no soy muy futbolista, pero traigo muchos nombres de esa selección en la cabeza, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo es llegar a ese mundial tan importante, pues? ¿Qué pasa en tu cabeza a la hora o en la cabeza de un futbolista de selección antes de ir a un mundial? ¿Qué se siente, cabrón? No, bueno, es una maravilla. A ver, es el orgullo más grande, y siempre lo he dicho, de un futbolista, el representar a tu país en la competencia más importante. Y además aquí venía México de estar suspendido por los cachirules, que no pudimos ir al Mundial de Italia 90. Y entonces, y en la eliminatoria se hizo una conexión maravillosa. Es que fue la eliminatoria. Después fue la Copa de 93, la primera Copa América a la que participamos y llegamos hasta la final con Argentina, y el recibimiento que tuvimos acá de la gente, o sea, a ver, se hizo una conexión muy fuerte sí, entre afición y selección y jugadores y todo lo que tú quieras, y después vino el Mundial, y un Mundial donde sí teníamos jugadores de gran nivel, con mucha mentalidad, muchos que eran líderes, y desgraciadamente nos quedamos como nos hemos quedado en casi todos los últimos mundiales, pero contra Bulgaria, la mejor Bulgaria de la historia, con Stoichkov en su momento, que era el líder de esa selección y era la figura del Barcelona, ¿no? Entonces, pero fuimos mejores y te queda esa frustración porque acabamos perdiendo en los penales, pero fue una selección, yo creo, muy importante, y por eso tanta gente la recuerda y la sigue recordando, y ya fue hace cuántos años, o sea, y te siguen recordando esa selección, se siguen acordando de muchos jugadores de esa selección. No había redes sociales. Y no había nada. Pura tele. Sí. Oye, y bueno, yendo al partido con Bulgaria y este tema del penal que todos sabemos, no con afán de molestar, sino de entender el aprendizaje de un tema así, ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza o por la cabeza de un futbolista que va a tirar un penal muy importante? Justo antes de pegarle, o sea, no me imagino pues esa carga, ¿no? Vienes cargando mucho atrás antes de pegarle esa pelota, ¿no? ¿Tú qué se siente, cabrón? No, mira, a ver, te acostumbras, o sea, te tienes que acostumbrar porque va a haber presión en todos lados. A ver, es como si fueras el CEO de una empresa o el director de una empresa y tienes que tomar una decisión. Pues es importantísima y sabes que puede costar millones de pesos que te equivoques o no, ¿no? O sea, claro. Entonces tú te tienes que ir acostumbrando a esa presión. Yo en ese partido, exactamente, yo había empatado el partido con un penal que metí, y empatamos 1-1 y nos fuimos hasta tiempos extras, después a la serie de penales. Y cuando íbamos a tirar la serie de penales, como yo había tirado el penal durante el partido, le dije al técnico, a Miguel Mejía Barón, que fuera yo de quinto y que Benjamín Galindo fuera el primero. O sea, los principales penales se supone que es el primero y el quinto, ¿no? Los que desatoran. No, el que tira el primero y el que pueda definir el último, ¿no? Pero
pero no, y Miguel me dijo, no, tú eres el tirador oficial y el primero. Y dije, bueno, no pasa nada. Y cuando fui a poner la pelota en el manchón, ahí me entró una pequeña duda, o sea, una duda de fracción de segundos. Yo ya sabía cómo se lo iba a tirar, como ya le había tirado el primero, y dije, mejor se la cambio. Esa fraccioncita de segundos, no puedes dudar. Cuando ya tomaste una decisión importante y que sabes que está bien, no puedes dudar. En la vida no puedes dudar. Entonces, ¿a dónde iba? Yo ahí dudé y eché un poquito el cuerpo para atrás y pegó en el travesaño y se fue, ¿no? Y bueno, después llegó Jorge Campos y me dijo, ni te preocupes, cabrón, que... Perdón, ni te preocupes no hay censura aquí, no te preocupes. Porque, ¿cómo se llama? Conozco perfecto al que viene a Balakov y se la voy a parar. Y pum, yo iba llegando a media cancha y veo cómo Jorge se avienta y le para el penal. Pero desgraciadamente después fallaron otros compañeros también y quedamos fuera. Y eso, la verdad que sí fue muy doloroso, ¿no? Porque sabíamos que podíamos haber seguido avanzando en ese mundial. ¿Qué te costó a ti de manera personal ese penal? Lo que me costó el trabajar como loco. O sea, a ver, había de dos sopas, así de fácil. O le daba la estafeta a alguien más para que tirara los penales en selección, que yo no había fallado ningún penal en selección hasta en esa ocasión, o me preparaba, porque en la vida siempre hay revanchas, para que llegara una revancha no sé cuándo, pero que estuviera preparado, ¿no? Porque te puedes equivocar una vez, pero no dos. Entonces, yo estuve como 2 meses sin dormir después de eso, porque siempre me despertaba en la noche pensando en por qué la cambiaste, porque, o sea, todo lo... Y ahí tomé la decisión de decir, pues a ver, me voy a preparar porque tiene que llegar la revancha. Y me preparé, me quedaba todos los entrenamientos, por lo menos de miércoles a sábado, a tirar penales y tiros de castigo 1 hora después del entrenamiento. ¿Tú solito? Sí, obviamente con el portero suplente, lo que tú quieres, la barrera que ponía y todo, y los penales, o sea, para perfeccionar al 100%. Y eso fue lo que hice y gracias a Dios en 98 me llegó la revancha. Oye, y muchas personas cuando nos equivocamos solemos caer incluso en depresión, ansiedad o temas así. ¿Te pasó? Esos 2 meses que no dormías, ¿crees que llegaste a ese punto? Mira, en nuestra época ni conocíamos bien qué era depresión y qué era ansiedad. O sea, hoy es la enfermedad de moda que hay en todas partes y que la vive muchísima gente, y con la pandemia se incrementó, no sabes cómo. Niños, ¿no? Entonces, en esa época de eso no me provocó. Hubo alguna otra cosa que sí me llegó a provocar esa ansiedad en un fracaso importante, pero bueno, en realidad salías como podías porque no sabías bien qué es lo que tenías. O sea, hoy todo el mundo sabe que ya y ya se habla de que son las enfermedades de este siglo y más o menos lo tienes y hay tratamientos. En nuestra época, la verdad, tenías que salir solito. Sí. Oye, y la afición, los compañeros, tus amigos, tu familia, o sea... Porque traes una carga de un error que pues, no fue adrede, ¿no? ¿Tu entorno te hacía sentir incómodo también? No. A ver, todo el mundo te lo va a recordar hasta que me muera, porque te lo siguen recordando. O sea, eso... Pero cuando tú ya lo superaste... No pasa nada. Aparte, a ver, el yo haberme preparado para una revancha que llegó en 98 contra Bélgica en el Mundial de 98 en Francia, no solo eso, sino me hizo también ser el máximo anotador de penales en el fútbol mexicano. O sea, llevo más de 20 años de retirado y sigo siendo al día de hoy sigo siendo el máximo anotador de penales. O sea, ¿por qué? Porque te preparaste, porque después de un fracaso, a ver, nadie llega hasta donde llega si no se ha caído primero, ¿eh? Todo mundo en la vida, no conozco una persona que no haya fracasado en algo, porque pues eso es de lo que más aprendes. O sea, cuando tú te caes, es difícil, sí, es doloroso, es complicado, pero tienes que levantarte y tienes que aprender de ese fracaso, pues que sí, tienes que tomarlo del lado positivo. El único que no falla es el que no lo intenta, ¿no? Exactamente. Ok, pasó el Mundial del 94, regresas a México, sigues en Necaxa. De ahí pasaste a América.
No, de ahí, a ver, fui campeón con Necaxa ahí cuando regresamos de ese Mundial de 94, llega Manolo Lapuente y conseguimos el primer campeonato y todo lo que ganamos, ¿no? O sea, lo que te decía, Copa, Liga, CONCACAF, todo. O sea, ese año ganamos todo. Y de ahí yo me fui a jugar 6 meses a River, que no me fue bien, esa es la realidad, y de ahí regreso a Necaxa y vuelvo a ser campeón. ¿Seguía siendo el 94 cuando fuiste a River? No, 94-95 fue el título cuando le ganamos a Cruz Azul. En 95 es cuando voy a River y en 96 yo regreso para volver a ser campeón con Necaxa porque en River me fue mal, ¿no? ¿Por qué te fue mal? ¿Qué pasó ahí? Pues muchas cosas, la verdad, pero al final de cuentas fracasé. O sea, no se dieron los tiempos, llegué yo tarde, muchas cosas que el técnico ni me había pedido. O sea, yo tenía otra opción de irme a jugar a Europa y es la que debe haber optado, ¿no? ¿Cómo admitir un fracaso, pues? Porque lo admites de una manera tan fácil. Lo admites un fracaso, luego lo procesas, ¿o qué pasó? No te cuesta, no, el fracaso no es tan fácil, obviamente, tienes que procesarlo, tiene que haber un duelo, el saber que te fue mal, ¿no? Eso es una realidad, y más cuando era, por lo menos en mi carrera, fue el primero, ¿no? O sea, así importante, un fracaso importante, porque el penal sí fue, pero eso lo superé muy rápido. Pero les habías metido uno antes de fallar. No, superé muy rápido eso y punto, o sea, pero sí fue un golpe muy fuerte y sí no fue fácil superarlo, o sea, tuvo obviamente momentos complicados cuando regresé y todo, pero hubo cosas importantes que salieron. Yo regresé, por ejemplo, a finales de 95, en diciembre, y en febrero del 96 se jugaba la Copa de Oro. Y por primera ocasión iba a ir un equipo sudamericano, que era Brasil. Entonces, obviamente, no iba a estar fácil ganar la Copa de Oro, que siempre se le exige a la selección mexicana. Y en enero me doy cuenta que estoy en la lista para ir a la Copa de Oro. Entonces me acuerdo que voy con Enrique Borja, que era el presidente de Necaxa, pero también era el presidente de Federación Mexicana, y le digo: Enrique, no quiero ir, o sea, voy llegando de Argentina, déjame acoplarme otra vez al fútbol y ya después habrá tiempo para regresar a la selección. Me acuerdo que se rió y me dijo: a ver, o sea, por favor, o sea, te está pidiendo el técnico, que era en ese entonces Bora Milutinovic, y porque va a llevar a varios jóvenes, y quiere que vayas, y la verdad te va a servir, no sabes cuánto te va a servir el reencontrarte con tus compañeros, el volver a vestir la camiseta verde, no sé qué, y dije, bueno, pues si es a fuerza, pues vamos, ¿no? Y bueno, la realidad es que lo único que tenía yo era miedo, o sea, porque venía del fracaso de River, entonces era muy rápido otro, ¿cómo se llama? Torneo importante que tenías que ganar, ¿no? Otra meta, otro... Con todo y miedo, ¿no? No, entonces a final de cuentas en realidad yo lo que quería evitar es en eso tan rápido el tener que enfrentar otra vez a un reto importante, ¿no? Y fue lo que más me ayudó, ¿no? Oye, y hablando de retos importantes en la vida, ¿qué pasó ese 11 de mayo del 95 que cambió tu vida y que fue un parteaguas? Bueno, eso, a ver, nace mi segunda hija, Jimena, y bueno, yo estaba concentrado con Necaxa en Valle de Bravo, previo a la liguilla. Tu cumpleaños. Y exactamente el día de mi cumpleaños, y me avisan y me hablan que mi mujer estaba muy grave en el hospital. O sea, ahí fue una negligencia médica después de lo del parto y todo, y estuvo gravísima. Me acuerdo que yo ni sabía, yo la había dejado perfecto en la casa, todo, nos fuimos de concentración, y cuando regreso, cuando me llaman, pues yo decía, pues ¿qué pasó? ¿No? Entonces me fui volando, regresé al hospital, y cuando llego al hospital, ahí el doctor nada más estaba esperando para que le firmara para que pudieran hacer la operación, ¿no? Que bueno, y yo no entendía nada, porque yo llegué y dije que firma y reza mucho porque la situación está muy crítica. Y bueno, fueron horas terribles, 4 o 5 horas, no me acuerdo, hasta por ahí de las 12 de la noche que habla el doctor y que dice que la operación salió bien,
pero que tiene que pasar toda la noche en terapia intensiva para ver si supera la prueba, ¿no? Y bueno, fue una noche terrible, lo que tú quieras, pero bueno, gracias a Dios, por ahí de las 7, 8 de la mañana, habla el doctor y me dice que puedo bajar a terapia intensiva a verla, ¿no? Y ya bajé, la vi, llena de tubos por todos lados, pero bueno, por lo menos viva, ¿no? Okay. Y fue un momento complicado, difícil, pero bueno, que me ayudó mucho, bueno, nos ayudó como matrimonio a superar muchas cosas y a ser mucho mejores personas y a saber que tenemos un propósito en la vida, ¿no? Y son estos sacrificios, ¿no? Porque nació tu segunda hija y tú estabas en concentración. Sí, claro. O sea, no es fácil el camino profesional y el camino para llegar a hacer lo que tú has hecho. Como sacrificar estas cosas que son bien importantes, ¿no? No, bueno, a ver, tienes que sacrificar 80,000 cosas. Esto, 1,000 compromisos que no puedes ir, bodas de hermanos, o sea, 80,000 cosas que, o sea, de milagro llegué a mi boda porque estábamos jugando un torneo en Veracruz y yo me tuve que regresar antes para poder casarme. Entonces son muchísimos sacrificios, pero bueno, valen la pena, ¿no? En un momento dado cuando... A ver, lo más importante, por lo menos yo pienso, y lo más agradecido que puedes estar con Dios es el poder trabajar en lo que más te gusta. Oye, ¿y qué tan importante es tener un propósito en la vida para ti? No, es vital. Lo tienes que ir encontrando porque a ver, es que hablas, a ver, podemos hablar de éxito y tú me podrás decir para ti qué es el éxito y yo te puedo decir una cosa totalmente diferente para mí qué es el éxito en la vida. Claro. ¿No? Hoy estamos en una mentalidad de que el ser exitoso es el que tengas mucho dinero, o sea, el hacer dinero, ser famoso, y eso no te va a dar la felicidad al 100%, o sea, si no tienes un propósito en la vida y si no sabes hacia dónde vas, ¿no? Totalmente, y porque a veces, y aunque lo tengas, de repente tienes que estar muy consciente, porque después el mundo te vuelve a jalar, o sea, y es normal, o sea, a todos nos gusta que nos vaya bien, y el que destaques, y el que tener dinero, o sea, pero creo que hay cosas mucho más importantes, ¿no? ¿Se vale cambiar de rumbo? Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando te estás equivocando hay que cambiar de rumbo para poder ser felices, ¿no? ¿Cuál es tu propósito, Beto? No, bueno, mi propósito es ser una buena persona y el poder ayudar a gente a que entiendan los valores, a que regresen a Dios, el matrimonio, por ejemplo, ahorita ayudar, o sea, hoy el matrimonio y la familia, ¿no? Estoy un convencido de que hoy lo más atacado es la familia, y la familia es el núcleo de la sociedad, y si no hay familias, el mundo está como está por eso, exactamente. Tú ves, y es a nivel mundial, no estoy hablando nada más de México, claro. Pero para mí ese es algo importantísimo, la familia, el matrimonio. Hoy ves a los chavos que se casan y no hay compromiso y al año y medio ya están separados, o matrimonios que llevaban tantos años se separan, o sea, para mí es el ataque más fuerte que hay en la actualidad, es por ahí, y eso es lo que de repente pues a la sociedad la vuelve ser como es ahora, ¿no? Decían como antes, ¿no? Se te descomponía la plancha y la llevabas a arreglar. Ahora se descompone y compras otra. Exactamente. Así los matrimonios, ¿no? Lo arreglabas y ahora, pues bueno, no jaló. A ver qué jala. Sí, porque no hay compromiso, esa es la realidad. O sea, a ver, en un matrimonio vas a tener buenas y malas como en la vida, o sea, y vas a tener problemas y vas a tener también cosas muy buenas, pero no puedes a la primera aventar claro. La toalla, ¿no? Eso es una realidad, o sea, y eso es lo que creo que ha estado pasando en los últimos años, en la última década, vete a saber, y eso complica, y por eso también de repente soy un convencido de, por eso vemos, a ver, ¿tú ves las noticias en la noche? Yo ahora ya no. Ah, ¿por qué? Ahora ya no. Porque ya no veo tele. Y ya no, bueno, ya no veo tele en abierta, pues. Y yo elijo a qué hora las veo. Porque sí dejé de verlas en la noche porque me dormía todo angustiado de ver
pura jalada. Ahí voy. Eso es. Supongo que por ahí va la pregunta. Yo también ya dejé de ver mucho más. Antes yo veía 2 noticieros en la noche. Hoy trato de evitarlo. O sea, veo, a veces hasta prefiero por las redes sociales medio enterarme de las noticias que estar viendo en la noche, porque ya no duermes igual. O sea, todo son malas noticias. Y ahora puedes seleccionar qué sí ves, qué no ves y punto. Pero y antes en la tele, verlo en la noche. Bueno, antes, y sí hay quien lo hace ahora, ¿no? Pero sí mi recomendación, y creo que la tuya es ya no ves noticias antes de dormir. Es más, yo apago todos electrónicos media hora antes de mi hora de dormir. Porque hasta Facebook, todo esto también lo mando un tanto a volar para dormir más a gusto. Mejor chismeo con mi esposa un ratito. Entonces, sí. Está mejor eso. Está mejor. Oye, y en todo este tema de ser exitoso, ¿tú eres exitoso hoy? Yo soy exitoso hoy. Pues mira, para mí mi mayor éxito es mi familia, antes que cualquier otra cosa. Los otros son logros profesionales que puedas tener, como cualquiera que lucha por un objetivo y lo consigue, y de repente no lo consigues, pero para mí el éxito más importante en la vida es mi familia, el tener una familia unida, el llevar 33 años de casado, 2 hijas maravillosas. O sea, ese siempre va a ser mi mayor éxito. Qué padre eso. Oye, y bueno, acaba tu etapa en Necaxa, vas a América. ¿En qué año fue? En 97. 97. ¿Cómo te fue en América? Bien, 2 años, la verdad que los disfruté mucho. 2 años donde estuvimos a punto de conseguir un título, pero bueno, no se pudo conseguir. Y bueno, después tuve ahí un problema con un técnico y yo tenía 3 años de contrato y tuve que salir 1 año antes por este conflicto, porque no me iba a quedar, si se iba a quedar el técnico y bueno, y vino mi transferencia a Puebla. Ok. ¿Puebla fue tu último equipo? Puebla fue mi último equipo, sí. ¿Y ya te estacionaste acá? Sí, obvio. A ver, pero no fue fácil de arranque, o sea, porque, a ver, yo venía del América y llegué a Puebla, que Puebla en ese entonces pues era el peor equipo porque había descendido. Uh-huh. Esa es la realidad. Se tuvo que comprar una franquicia que fue la de Curtidores para poder mantener el equipo en primera división. Eso fue en 99. La compra y le cambian el nombre, es como... Sí, a ver, yo cuando llego a Puebla todavía no sabíamos si íbamos a jugar en León el primer año o si ya se iba a poder jugar en Puebla. O sea, cuando apenas yo estaba en esa negociación, bueno, mi representante, ¿no? Entonces se compra y llega un equipo que iba a seguir peleando el descenso. O sea, yo de venir de puros equipos que buscaban el título, llegué a un equipo que iba a pelear el descenso, que es totalmente diferente, ¿no? Pero es un reto padrísimo también y fue maravilloso, porque llegué a Puebla y sí, me acuerdo, perdimos los primeros 7 partidos de la liga. Imagínate, peleando el descenso, perder los primeros 7... Ahí corrieron al técnico, hubo cambios, lo que tú quieras, y de ahí levantamos el barco, ¿no? Lo pudimos levantar con un gran trabajo en equipo, cambiando mentalidades, todo, y llevamos a ese Puebla primero a salvarlo. El primer año, que era complicadísimo, el primer año lo salvamos del descenso, y ya el siguiente año calificamos a una liguilla, y después llegamos a una semifinal que estuvimos a punto, a nada de llegar a la final y hubiéramos sido campeones. Sabíamos que el que pasara de ese eliminatorio entre Santos y Puebla iba a ser campeón. Pero todo eso que conseguí en el Puebla hizo que regresara a selección nacional para poder jugar un tercer mundial, ¿no? ¿Qué fue el de Corea? El de Corea-Japón, sí. Beto, además de el ejemplo que da un líder, ¿qué otros aspectos consideras tú importantes? Porque pues liderar un equipo del que sea una empresa, hasta liderar un grupo de amigos, ¿no? ¿Qué otros aspectos tomas tú en cuenta para liderar un gran equipo? Pues que te tienes que preocupar de... A ver, hay un psicólogo que nos decía la inteligencia emocional, ¿no? Daniel Goldman. Y lo que te dice es que tienes que saber cómo te sientes tú y cómo se sienten los demás.
en un grupo, tanto en lo profesional como en lo personal. Claro. Que eso es vital y tienes que tener empatía con todos. O sea, un líder tiene que tener empatía con toda su gente. Si no tienes empatía, va a ser muy complicado que le puedas sacar el 100% o que esté motivado. A ver, hay dos acciones de las personas, ¿no? La normativa y la espontánea, ¿no? La normativa es porque te dan la orden, porque lo tienes que hacer, es normal. O sea, tengo que trabajar, tengo que hacer lo que me corresponde y todo. Pero la espontánea es de que te nace, de que estás motivado, de que estás ilusionado y te pueden salir cosas y hacer en lugar del 100% el 100%. Dar el extra. El dar el extra, exactamente. Y eso es lo que tiene que conseguir un líder en su gente, en cualquier empresa, en cualquier proyecto, como dices, hasta en los amigos. O sea, en los amigos tienes que estar, cuando alguien está mal, pues tienes que ayudarlo, ¿no? De tus cuates, es decir, ahí es donde se ve la amistad, ¿no? Y la empatía y es bien importante, ¿no? Y en un grupo tan grande de personas, cada quien con miedos e intereses distintos y percepción del éxito distinta también, pues yo creo que es complicado, ¿no? Y más como en el tema de fútbol, o donde sí hay quien lucha por ser estrella y quien lucha por otras cosas, ¿no? Mira, en todos los grupos hay diferentes personalidades, hay diferentes intereses, pero lo que tú tienes que conseguir como líder es que todos vayan hacia un mismo punto. ¿Sí me explico? O sea, esa es la clave para poder conseguir resultados importantes y estoy convencido de que muchas veces para conseguir resultados diferentes, pues tienes que hacer cosas diferentes y que no te dé miedo a salirte de la caja, ¿no? O sea, porque de repente dices, chin, pero ¿por qué voy a hacer esto? Está muy loco, ¿no? O sea, está muy diferente. Pero si crees que va a funcionar, pues te tienes que atrever a hacerlo, ¿no? ¿Qué llegaste a hacer diferente con muchas cosas llegué a ser diferente, porque a ver, los primeros 3 años con Necaxa fuimos super líderes, robábamos la liga y después perdíamos en la liguilla luego, ¿no? Entonces, para poder conseguir el título, pues teníamos que hacer cosas diferentes, teníamos que comprometernos de forma diferente, teníamos que unirnos en aspectos totalmente diferentes, el comprometer a todos, no nada más a los que jugaban, sino también los que están o sea, son muchas cosas que tienes que ser diferente para poder llegar a esa meta o ese objetivo importante, ¿no? Ok. Bueno, y te retiras en Puebla. ¿Qué se siente retirarse? No, es horrible porque te retiras por lo que luchaste toda tu vida. Claro. O sea, es algo... Y joven, pues. Y muy joven para la vida, a lo mejor viejo para el deporte, pero muy joven para la vida. O sea, yo me retiré recién, estaba cumpliendo 35 años, que pude haber jugado 3 años más tranquilo, pero bueno, ya eso fue una decisión personal y familiar, ¿no? Pero, pues sí, te cambia totalmente y dices, ¿y ahora hacia dónde voy? ¿No? O sea, la verdad, complicado. A mí, gracias a Dios, me llegaron varias ofertas, todo para ser director de selecciones nacionales, para la televisión, para esto. Y bueno, al final, primero hice mi partido de despedida aquí en Puebla, que lo disfruté muchísimo porque se llenó el estadio y fue maravilloso. La verdad que siempre voy a recordar ese partido y siempre voy a agradecer a toda la afición poblana cómo me recibieron y cómo con todo el cariño con el que viví los 3 años que estuve como jugador en Puebla, ¿no? Entonces, pero sí es complicado, o sea, la verdad, no creas que es fácil. Tienes que empezar a ver hacia dónde quieres ir, ¿no? Es como morir y decir, y ahora vuelvo y hacia dónde, ¿no? Porque tú luchaste desde niño por un objetivo y lo conseguiste, claro, pero ya se acabó. Ahora, ¿hacia dónde vas, no? Al menos fueron 30 años de friega, ¿no? Sí, exacto. ¿Y ya tenías un plan cuando decides retirarte? No, la verdad que no. Lo que viniera. No, bueno, te tienes que ver hacia dónde quieres ir. Ya cuando te retiras empiezas a lo mejor hoy algunos sí ya empiezan a estudiar para ser técnicos desde que todavía siguen siendo futbolistas. Yo eso no lo vi más adelante. ¿Nunca quisiste...? Lo de técnico no, la verdad que, o sea, todo el mundo me lo ha dicho, tienes que haber sido técnico y no sé qué. La verdad nunca opté por eso. Pero bueno, a final de cuentas,
ya salió y tomé la decisión de meterme a los medios de comunicación y bueno, no fue fácil porque, o sea, yo estudié administración de empresas, no comunicación. Claro. ¿No? Entonces tienes que prepararte otra vez, tienes que empezar a aprender de tus compañeros que tenían toda la experiencia y tienes que irte metiendo a la tele. Pero bueno, también duré en medios de comunicación 20 años, o sea, más que en el mismo fútbol, ¿no? ¿Y te gustó el paso por los medios? Sí. Sí, la verdad fue padre, o sea, no sé, también nunca sabes qué viene en futuro, pero fueron, sí, 20 años en instituciones con compañeros sensacionales, todo, y que aprendí muchísimo, ¿no? Ahora también pues eres emprendedor y has emprendido varios proyectos, ¿no? Si vamos a Luca, ¿podemos ver a García Aspe pasearse por el restaurante? Pues a veces, no siempre, la verdad, porque está en México. Entonces antes era mucho más fácil cuando estaba más tiempo en México y ya no estoy yendo tanto a México. Pero bueno, es algo que disfruto mucho en todos sentidos y de repente sí se puede ver, ¿no? Ok, ¿cómo va ese proyecto? ¿Cómo surgió? Es padrísimo, pues es de un momento que nos juntamos varios amigos desde chavos y bueno, se tomó la decisión de poner este restaurante y bueno, estaba el restaurante a la baja total, hubo una opción de poderlo adquirir y tratar de levantarlo y gracias a Dios va muy bien. Obviamente la pandemia fue un golpe muy fuerte para todo, pero pues ahí es donde te tienes que reinventar y nos reinventamos y aprovechamos. Nosotros no teníamos mucho el llevar a casas y todo y de ahí tuviste que empezar a aprender de que te lo teníamos que tener el delivery y hoy ya es otro potencial del restaurante, ¿no? La libraron. Sí, gracias a Dios, o sea, con mucho esfuerzo, con todos los socios ahí metidos y dándole, pero bueno, se libró y hoy ya está regresando a su nivel, ¿no? Esa industria se vio golpeadísima. Sí, fue muy complicado. Oye, y bueno, y el vino de 8, ¿cómo fue esa idea? ¿Cómo surgió? Mira, surgió porque el hermano de Hugo da Costa, que es uno de los enólogos más importantes de México, bueno, y también del mundo, porque ha sido un pionero en Valle de Guadalupe en muchas cosas. Entonces es mi compadre, el hermano, y conocí a tu familia, lo conozco de esto, y siempre tuve la intención de poder hacer un vino, ¿no? O sea, me encanta ese ambiente de los vinos, del maridaje, de los chefs, de todo esto, y bueno, tomamos la decisión después de muchísimos años, porque esto no es me tardé mucho en convencerme, decir, pues órale, vamos a hacerlo, y también con Hugo pudimos llegar ahí a un acuerdo y bueno, y arrancamos el proyecto de D8, que son 2 etiquetas. Una etiqueta blanca, o esa etiqueta es vino tinto, pero es una etiqueta blanca que es Cabernet Merlot y una etiqueta negra que es Malbec Grenache. Entonces son 2 vinos, la verdad que, bueno, creo que son de muy buena calidad. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues mira, ahora en el restaurante estoy viendo a ver si crezco ya un poquito, porque la verdad esto lo hice como hobby, esa es la realidad, no era como un negocio, o sea, y estoy viendo dentro de lo que hice es emprender hoy en la vida, que ya tengo 56 años, ya que ya no quieres estar, no es que no quieras trabajar, sino que no quieres, por ejemplo, carretera todas las semanas, ir, venir, o sea, está muy ya pesadísimo. Emprender en otras cosas que aparte puedas disfrutar, ¿no? ¿Qué otros planes tienes de emprendimiento o qué otros emprendimientos has hecho además del restaurante, el vino? No, ahorita damos conferencias a las empresas, entonces eso es en lo que me quiero consolidar totalmente, en empresas, en redes sociales, en algunos programas que tenemos por redes sociales también. Es lo que, a ver, tienes que ir cambiando, ¿no? Y conforme también tengas cierta edad o algo, tienes que ir moviendo hacia otros lados. Y veremos, o sea, por lo menos ahorita hay ciertas cosas que quiero
ahora sí que consolidar, y principalmente son estas que te digo, ¿no? La de las conferencias, que ahí va. Ahí tengo algunas otras cosas, pero bueno, lo del vino es muy probable que lo quiera hacer crecer, porque creo que puede funcionar bastante bien también. Ha de ser muy enriquecedor ver una conferencia tuya. Pues muchas gracias, pero... Se antoja. Sí. Ya casi vamos a acabar, Beto. Me gustaría saber, tú te has beneficiado mucho de las redes sociales, estás muy activo ahí. ¿Cuál es el mayor beneficio que has encontrado en redes sociales hacia tu propósito, tu mensaje, tu trabajo? No, mira, a ver, las redes sociales son muy buenas en muchas cosas, porque, a ver, te puedes enterar de todo por redes sociales, puedes estar en comunicación con gente lejos, pero también hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque también las redes sociales, de repente hay 1000 cosas que son falsas, que son fake, o sea, y la gente a veces se los cree en muchos aspectos, que son manipuladores, o sea, hay 1000 cosas, entonces hay que tener cuidado. Obviamente, y más siendo una agente pública, por lo menos tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Y lo que tienes que buscar es pues bueno, transmitir algo que le pueda servir a los demás, ¿no? Yo siempre lo he dicho y siempre es la recomendación que doy. A ver, todos estamos en las redes sociales hoy, y no se diga a los jóvenes, que son los que ya nacieron con eso, ¿no? Entonces, tienes que buscar el seguir cuentas, el tener cuentas que te edifiquen y que te den algo más, ¿no? Que te hagan ser un mejor ser humano, y no que vayas hacia el otro lado, ¿no? Porque hay de todo. Y claro, eso está y no clarísimo. las podemos negar. Y no las podemos negar, y además muchas veces en redes sociales también hay gente que se atreve a hacer cosas y a decir cosas que no van, que si te tuviera de frente no te lo van a decir, ¿no? Claro. Entonces hay que tener cuidado, nada más. O sea, es una herramienta nueva que tenemos, y que son muy fuertes, y que hoy el mundo está yendo hacia allá, o sea, pero también por publicidad, ¿no? Porque también hay mucha, o sea, esto de redes sociales se está dando mucha publicidad porque llegas a mucha gente, ¿no? Claro. A veces más que la televisión. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Ok. Beto, ¿qué le dirías a ese Betito de 5 años que se robó el acta de nacimiento? ¿Qué le dirías hoy de qué le toca, qué sigue y cómo le va a ir? Que lo hiciste bastante bien, o sea, que qué bueno que lo hiciste, y que seguiste tus proyectos, tus metas, las pudiste conseguir, porque algo es vital, ¿no? En la vida tienes que tener tus metas a corto, mediano y largo plazo siempre, porque puedes soñar muy grande, pero si no tienes tus metas y las vas consiguiendo, te vas a quedar en el puro sueño, y eso lo único que va a alimentar es tu decepción. Entonces tienes que la verdad que tener tus metas, y yo le diría, hoy ya estás en otra etapa de tu vida, y hay que buscar también edificar y ver cuál es tu verdadero propósito de aquí a que nos vayamos allá al cielo, ¿no? Eso. Beto, ya por último, tú tienes muchas personas que te siguen, muchas personas que te admiran, y tienes pues un cierto nivel de responsabilidad hacia ellos, ¿no? ¿Qué le podrías decir a alguien que se paraliza por el miedo para perseguir sus sueños, y cómo poder seguir adelante, ¿no? Pues mira, los 3 consejos que le puedes dar es lo que ya te había dicho, ¿no? Que luchen por su sueño, que pueden tener sueños grandísimos, pero que tengan sus metas a corto, mediano y largo plazo, que eso es vital, porque si no tú pones muy claro hacia dónde quieres ir, en cuánto tiempo quieres llegar, no las vas a conseguir. El que no te dé miedo el salirte de la caja, ¿no? Que siempre lo he dicho, o sea, a veces muchos tenemos miedo al cambio, esa es la realidad, y que tú, o sea, y lo tienes que hacer, porque si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Son ese punto. Y la otra que es vital es la disciplina y la constancia. O sea, a ver, no puedes decir hoy sí salgo con todo. A ver, yo pongo un ejemplo en las conferencias, todos traemos el celular hoy en este mundo. Todo el mundo no puede salir de casa con el celular al 100% de pila, ¿no? O de batería. Eso es vital, ¿no? Porque si no te vuelves loco, si se te acaba, lo que sea. Te das cuenta medio camino que lo dejaste. Y la pregunta es, nosotros salimos todos los días con ese 100% de batería a nuestra vida, a trabajar, a hacerlo mejor, a superarte.
Esa sería una buena pregunta, ¿no? Claro. Que te la tienes que hacer, porque para conseguir tus metas y objetivos tienes que ser disciplinado. No, hoy sí me mato, y mañana no, tengo ¿no? Entonces, claro, son cosas que para llegar hay que hacer muchos sacrificios y hay que tener mucha disciplina. Por lo menos, y a mí, gracias a Dios, el deporte me llevó a tener esa disciplina desde muy chico, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Beto. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada. Un saludo a todos los que puedan escuchar esto y ojalá sirva y gracias por la entrevista. Muchas gracias. Hoy aprendí muchas cosas que no sabía de ti y confirmé otras que sí sabía. Muchas gracias. Mucho. Gracias, Al Beto. contrario. Gracias a ti.